Amados hermanos, nos encontramos en el templo ubicado en la calle Plan de Ayutla de la colonia Miguel Hidalgo en Cuernavaca, Morelos, una de las iglesias, más bien la iglesia más antigua de esta ciudad. Me encuentro también con nuestro hermano ministro Antonio Juárez Quintana, quien es el ministro que lleva más tiempo como ministro en la Iglesia de Dios Séptimo Día aquí en la República Mexicana. Tenemos el privilegio de que nuestro hermano ministro Antonio Juárez sea originario de este estado. Él nació en Temixco, Morelos, y aquí ha radicado gran parte de su vida, aunque también por el ministerio ha sido pastor en otros estados, además de Morelos, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Guerrero y el Estado de México. Nuestro hermano ministro Antonio Juárez fue ordenado ministro de la Iglesia en el año de 1956 y lo nombró el ministro Alberto García Becerril en aquellos tiempos. Para nosotros, hermano Antonio, es un honor tenerlo en este distrito, en la iglesia, y poder platicar con usted de toda la trayectoria o parte de la trayectoria que usted ha vivido en la Iglesia de Dios Séptimo Día. Hermano Antonio, yo quiero preguntarle algo. Sí, O más bien quiero que me diga brevemente algún recuerdo o cómo recuerda usted la llegada de la Iglesia de Dios Séptimo Día aquí en el estado de Morelos. Más o menos en qué año, quiénes fueron los pioneros o iniciadores, las primeras congregaciones del estado. ¿Algún recuerdo de ello, hermano? Pues recuerdo, bueno, voy a tratar de recordar lo más que pueda y lo más acertado porque pues sí, ya son muchos años. Yo conocí a la Iglesia de Dios por mis padres. Mis padres me llevaron a la Iglesia de Dios a la edad de 7 años y me llevaron a Catlipa, Morelos, a Catlipa. Allí conocí la Iglesia de Dios. Por el año de 1938, recuerdo, nos reuníamos en una casa de una familia que el esposo se llamaba Jesús Montes y la hermana, la esposa, se llamaba Reina. En ese lugar estuvimos varios años, mucho tiempo, y por alguna razón ya no pudimos estar allí. Yo fui creciendo, me fui involucrando en el servicio de la iglesia como secretario, así comencé yo como secretario de actas. Y de allí nos cambiamos a la casa de un hermano que se llamaba Cirilo Toledo. Su esposa se llamaba Gavina. Esa dirección es la calle donde está el templo actualmente de los israelitas, de los hermanos israelitas, porque ellos se quedaron con ese templo. A mi papá, parte de mi familia, un tío mío, otro tío mío y yo, fuimos al monte a traer madera para construir ese templo, pero cuando se hizo la división de las fiestas de los israelitas, las cabañas y eso, se quedaron ellos con ese lugar, en la calle de Aldama, de Acatlipa. Parece que es el número 9. Ah, mire. Entonces, hermano, podemos decir que la iglesia en Morelos llegó en la década de los 30. De los 30, yo ¿verdad? creo que En sí. Acatlipa. En Acatlipa. Y de ahí se extendió a los demás lugares, ¿no? De aquí Sí, yo de creo Morelos. que sí. Así es, hermano. ¿Algún pastor que recuerde de aquellos tiempos? Pues el primero que yo conocí fue Leovigildo Román. Él era el ministro, no sé quién lo nombró, no supe la verdad, pero en ese tiempo nos visitaba mucho el hermano Alberto García Becerril desde México hasta Catlipa. Y yo creo que él, me imagino que él le dio el nombramiento de ministro. Su papá de él se llamaba Cirilo Román, también él ayudaba. Y también mi papá ayudaba a atender la iglesia, ¿sí? Nada más de lo que recuerdo. Había otro hermano que se llama Primitivo Quintana, que por cierto era mi tío. Oh. Y él también se involucró en el servicio de la iglesia en ese tiempo, ¿sí? Antes del año 1950,
antes. ¿Recuerda usted en qué otros lugares teníamos Iglesia de Dios Séptimo Día aquí en Morelos? Sí, había en Yautepec una misión, había en Tlaquiltenango, por allá cerca de Cojutla, y creo que nada más. Pero cuando yo me fui de Morelos, que pues tal vez venga después la pregunta de eso, surgieron las congregaciones o las misiones de San José Vista Hermosa, la Laguna de Tequesquitengo y la de Sosocotla, me imagino, porque esas yo no las conocí hasta después que regresé de Veracruz. Ah, ok, hermano, muy bien. En aquellos tiempos la iglesia tenía una forma de ser, una comunión, una forma de vivir el Evangelio. Me imagino que ha cambiado a la fecha, a nuestra actualidad. Díganos algo de cómo era la iglesia en Morelos en aquellos tiempos, 30, 40, 50, 60, 70, que es hasta cuando usted estuvo aquí de pastor. Pues pienso que era una iglesia muy amable, una iglesia respetuosa, una iglesia obediente, porque en ese tiempo los pastores nos enseñaban que había que obedecer a los pastores, lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero como que ellos le ponían mucho énfasis a eso, y sí, la iglesia hacíamos lo que el pastor decía, sin protestar y sin decir nada. Así que yo creo que sí tenían que ver ellos con el tipo de iglesia que existía en ese tiempo. Para mí, para mi gusto, para mi manera de ver, una iglesia muy respetuosa, muy ordenada. No sé si pueda seguirle yo por aquí. Un poquito más. Por ejemplo, en la actualidad, hermano, la mayoría de las hermanas no usan velo. En ese tiempo todas, desde las niñas chiquitas de 3, 4 años, las llevaban con velo. Todo eso era como un reglamento, no se podía entrar al templo una mujer sin velo. Entonces, y las hermanas pues lo aceptaban de buena gana, ¿no? Que vaya, no había manera de protestar. Ajá. Sí, sí. Y la iglesia tenía una comunión. ¿Habían reuniones ya en esos tiempos? ¿Congresos, convocaciones del Distrito 8? No. En ese tiempo había convocaciones que le llamaban Santa Convocación, pero se hacía a nivel de allá de México. Y de aquí íbamos para allá. Pero aquí no había nada de eso. Muy bien, hermano. El año pasado, hermano Antonio, como usted bien lo sabe, la Iglesia de Dios Séptimo Día cumplió 100 años aquí en México. A usted le ha tocado ver gran parte de su desarrollo, tanto en México, en el país, como en el estado de Morelos. Cuéntenos brevemente, hermano, alguna experiencia significativa suya aquí en el Distrito 8. Bueno, comenzaría con este lugar, ¿le parece bien? Adelante, hermano. Este lugar a mí me trae muchos recuerdos porque a mí me tocó comprar el terreno, empezar a construir la primera planta, la segunda planta. Aquí me pasé 17 años pastoreando la iglesia, ya dedicado al ministerio, o sea, del año 56 al año 73. Ajá. Creo que son 17 años si no me equivoco. Pero yo cuento que estuve más de 20 años aquí pastoreando esta iglesia, porque la iglesia originalmente de Acatlipa, allá nos reuníamos todos. Aquí de Cuernavaca había gente que iba a Acatlipa, desde aquí iban a Acatlipa. Nosotros de Temisco íbamos a Acatlipa. Como te dije hace rato, esto más o menos un periodo de 10 años. Pero después alguien pensó en que se hiciera misión aquí en Cuernavaca. Y sí, los hermanos se movieron, estuvieron de acuerdo,
nos venimos para Cuernavaca. Originalmente nos reuníamos en una casa de huéspedes. ¿Por qué de huéspedes? Porque allí trabajaban unos hermanos que se apellidaban Martínez. Y le dieron permiso a él de que estuviéramos nosotros haciendo reuniones evangélicas en esa casa de huéspedes, ¿sí? Pasó, no recuerdo exactamente qué tiempo, pero por alguna razón ya no se pudo. Y entonces nos cambiamos también a otra casa de la hermana Esperanza Ocampo. Esa hermana Esperanza Ocampo fue muy famosa, no sé si la recuerden por ahí en alguna parte, ¿no? En su casa de ella estuvimos otro buen tiempo haciendo cultos en casa particular. Igualmente, por alguna razón ya no se pudo estar ahí y nos fuimos a la casa de un hermano que se llamaba Carmelo Ocampo. Carmelo Ocampo. No eran de la familia con Esperanza Ocampo, no sé por qué, pero se apellidaban igual. Sí, y él tenía una casa por la Carolina, aquí en la colonia de Cuernavaca. Y en esa casa estuvimos mucho tiempo, muchos años en esa casa del hermano Ocampo. Pero llegó el día en que él se le puso en la cabeza vender su casa y la vendió. Y yo creo que le dieron un buen tiempo para desalojarnos a nosotros, me imagino, ¿verdad? Porque él nos regaló en ese tiempo 20,000 pesos. En ese tiempo 20,000 pesos eran como 1,000,000 de pesos hoy, yo creo, porque con eso compramos aquí. Con eso hicimos esto primero y lo segundo. O sea que claro, íbamos cooperando con algo, pero éramos muy poquitos. O sea que era el dinero que dio él, alcanzó para hacer mucho trabajo aquí, ¿no? Entonces él nos regaló ese dinero, los 20,000 pesos, y comenzamos a construir aquí, pero nos seguimos reuniendo en su casa. Ya cuando se hizo aquí, ya nos venimos para acá. Y esta iglesia, hermano, que inició con usted la construcción, sí, fue la primera aquí en Cuernavaca. Primera en Cuernavaca, sí. Y después de acá salieron las demás todas congregaciones las que están aquí, sí. que están aquí Si cerca. tú ves en todas las que hay aquí alrededor, hay gente de aquí que estuvo aquí. Sí, hermano. En todas las congregaciones, gracias a Dios, había mucha gente aquí, hermano. Había afuera gente porque ya no cabían aquí adentro. Ajá. Y de aquí salieron todas las de Varona, la de las Águilas, la de las Aves, todas. La de Villa, la de Temisco. De aquí también se fueron para allá. Sí, todos de aquí se salieron todas las ramitas. Sí. Y crecieron, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Crecieron. Pero si se trata de detalles, de cosas tristes a veces y bonitas a la vez, en el año 62, en 1962, cuando se dividió la iglesia a nivel nacional por las fiestas de Cabañas, aquí tuvimos mucho problema. Los que se quedaron por el lado de las fiestas, para mi manera de ver, eran como judíos de aquellos que se levantaban y golpeaban y mataban. A mí me decían que me iban a bajar de aquí, del púlpito, de la corrata, y me iban a sacar por allá. Mucha grosería, con mucho trabajo, hermano, mucho problema. Tuvimos que ir hasta las autoridades. Y allí en las autoridades, uno de ellos, el cabecilla de allí, me decía a mí lo que me decía aquí, ¿verdad? Que era una víbora, que era un diablo, que era Judas, todo. Y el señor, el juez que estaba allí, se le queda viendo y le dice, oiga, usted conoce mucha Biblia, pero no la sabe aplicar. Porque eso que usted está diciendo, lo dijo Pablo, pero él supo a quién se lo dijo. Y usted no se lo va a poder demostrar a este señor, que es eso que usted está diciendo. Bueno, pues eso duró, hermano, 3 meses aquí. 3 meses aquí estuvimos haciendo culto. Ellos estaban por allí, nosotros por acá. A veces estaba aquí predicando y se levantaba ya y cualquier cosa decían para interrumpir.
3 meses lo soportamos aquí y a los 3 meses cerramos el templo, nos fuimos a la colonia Varona con una familia que se llamaba la hermana Epifania, Betancourt, por cierto. Y ahí estuvimos otros 3 meses. Cuando llegamos, y de alguna manera se informaban ellos y vinieron también ellos el mismo sábado con las manos llenas así de llaves para abrir, porque nosotros hacíamos el culto con las puertas cerradas. Y gracias a Dios ninguna llave abrió. Dice, bueno, a los 8 días regresaron, o sea, el segundo sábado volvieron a venir, pero ya con otra forma, ¿no? Mandaron a un hermano que se llamaba Félix Librado, un indígena criollito de Temascalapa, de Temascalapa, ahí Guerrero también. Y llegó, hermano, pasa vos, hermano Toño, digo, vos pasa, hermano Félix. Y dice mi hermano Pepe, así se llamaba el líder de allá, dice mi hermano Pepe que si le das permiso de hacer culto allá arriba y tú haces culto acá abajo. Le dije yo, hermano Félix, usted puede venir cuando guste, cuando quiera, venga aquí a la iglesia, pero ese señor que viene con usted ya no va a entrar aquí. ¿Por qué? Digo, porque de allí se ve para acá el púlpito, te fijas que se ve de allí para acá. Porque allí en el púlpito me dijo a mí que yo no soy su hermano. Eso le molestó mucho al hermano. Dice, ¿por qué le dijiste así a mi hermano Antonio? Y se fueron. Ya jamás regresaron. Gracias a Dios se acabó el problema. Y estuvimos ya en paz, estuvimos tranquilos. Pero, pues, igual por alguna razón, yo seguía aquí y pues problemas nunca faltan, hermano. Pero sí estuve más de 20 años, hermanos, aquí más de 20 años pastoreando esta iglesia. En ese tiempo no había el reglamento que hay ahora, que eran 6 años o 8, cuando la iglesia lo pide, ¿no? No, pero yo aquí estuve varios años. Como digo, cuando me dedicaron al ministerio, que fue en el año 56, porque luego me dedicaron. Ese hermano Carmelo Campo dice, usted debe dedicarse. Yo trabajaba con él y me dice, usted debe dedicarse al ministerio. Yo le decía que no, y él insistió y se hizo. Entonces, desde ese año para acá yo estoy dedicado al ministerio. Creo que soy el más viejo de todos en cuanto a eso, ¿no? Con más años como ministro. Dedicado. Sí. Dedicado, sí. Sí, hermano Antonio, su trabajo sin duda aquí fue de mucha bendición. Lo sigue siendo porque dejó ahí usted mucho trabajo, pero también semilla que ha crecido y que ahora es la iglesia que somos ahora. Aparte de aquí de Plan de Ayutla, de Cuernavaca, hermano, ¿alguna vez visitó alguna iglesia en Cuautla, en Azochiapan? ¿Ya habían iglesias por allá? ¿Más o menos en qué año empezaron? Sí, yo visité todas las iglesias, pero no puedo decir en qué año empezaron. No supe. Cuando yo fui ya estaban las misiones allí. Pero sí, de aquí yo iba. Yo me pongo a pensar cómo le hacía, porque iba yo de aquí, siendo pastor aquí, iba a Pastla, iba a Los Sauces, hasta Guerrero. Fui a Oaxaca, fui a Delicias, Chihuahua, anduve visitando muchas iglesias, alguien me mandaba, no sé, yo creo que los hermanos García, de eso no me acuerdo, solo me acuerdo que iba yo por allí a esos lugares. Y creo que ellos son los que me enviaban, ¿no? Y también estuve de pastor 3 meses en Arcelia Guerrero, se me olvidaba eso. También 3 meses, ahí sí no, mi esposa no soportó el calor. Y los moscos, ahí había mucho mosco. Y entonces a los 3 meses nos vinimos, regresamos para Morelos. Usted, hermano Antonio, ha vivido los 2 grandes desprendimientos nacionales, que fueron los de las cabañas, los 60, y en los 70, 75, la Conferencia General de la Iglesia de Dios. Y obviamente a usted le tocó vivir esos momentos, ¿verdad? Y gracias a Dios que también le dio siempre palabra a usted para guiar a la iglesia y mantenerse firme en el Evangelio y en la Iglesia de Dios Séptimo Día. Sí, porque había muchas ofertas. Había muchas ofertas de parte de ellos, ¿no?
como para dejar la iglesia e irse con ellos. No, pero no, yo nunca probé esas cosas, no me gustaban. Las divisiones nunca me gustaron. Sí, hermano. Hermano Antonio, ahora nos toca ver hacia adelante. Sí, recordamos el pasado, pero la iglesia continúa. ¿Qué, así muy puntualmente, cuál es su anhelo, su deseo, qué espera de la Iglesia de Dios Séptimo Día para este segundo ciclo que está viviendo, que ya inició? Bueno, mi anhelo, mi sueño, mi deseo es que la iglesia mejore, que la iglesia crezca. Yo estoy admirado, estoy contento con las escuelas sabáticas que nos están dando nuestros hermanos. No sé quién, de verdad no me he fijado quién las está haciendo, pero yo creo que Dios está moviendo a esa gente, a sus hermanos, porque nunca en mi vida recuerdo que haya habido cuadernos con esas dinámicas que hay ahora. Entonces mi sueño es que la iglesia de Dios mejore en todas cosas, en todas formas, ¿sí? Porque hace algunos años, como 2 años y medio por ahí, hubo un trabajo que se hizo, no sé si a nivel nacional, no supe, se llamaron mesas de trabajo. Sí. Bueno, en donde yo estuve, que es en Guerrero, como 100 personas que nos reunimos aquí, estuvieron de acuerdo, digo, yo no dije nada, pero estuvimos de acuerdo en que la iglesia de Dios está viva, y gracias a Dios está viva, pero está dormida, y eso es lo triste, ¿no? Entonces yo espero que estas lecciones, esta forma de estudiar la Biblia, no sé, levante nuevos pastores, levante nuevas mentes, nuevas personas que conduzcan a la iglesia de otra manera. Porque yo recuerdo, hermano, y perdona que diga, que cuando yo estaba aquí, yo no tengo ninguna preparación. Yo no fui ni a la primaria siquiera, porque no fui, ¿no? Mis padres no me dieron para eso, ¿no? Aprendí a leer en la Biblia, pero recuerdo, hermano, como te dije hace rato, que el templo aquí estaba lleno de gente, afuera había gente, y hoy, hermano, a mí me da tristeza que veo muchos templos semi vacíos, y yo espero, tengo el sueño, el deseo de que Dios haga algo, y siento que lo está haciendo, porque, por ejemplo, a mí me dijeron, tú vas a orar por dos personas, 2 adolescentes, y lo hago con gusto, me gusta y hablarles por teléfono, cómo estás, qué haces, en fin. Porque yo creo que sí la iglesia está viva, pero sí está dormida. Entonces hay que, ¿cómo dice la Biblia? Despiértate. Tú que duermes. Que duermes, ¿no? Que alumbras. Así que eso es mi deseo y ojalá que lo pueda ver porque yo creo que ya no lo voy a ver. Porque siento que sí son muchos años, son 91 años de mi vida, 70 y tantos trabajando en la iglesia, porque yo me involucré desde los 15 años en el servicio de la iglesia, como ministro hasta 50 y tantos, ¿no? Sí. Pero trabajando, cooperando, predicando, haciendo la escuela sabática, de secretario y de todo le hice, ¿no? Sí. Pero yo creo, hermano, que todo lo que se ha hecho hasta aquí ha sido bueno, pero sobre eso hay que mejorar. Mi deseo es que la iglesia mejore, que haya mejores pastores. Espero que si me van a ver los pastores no me juzguen mal, porque sí, hermano, necesitamos que haya pastores. Sí. Esa es la palabra, ¿no? Porque algunos somos administradores o somos alguna otra cosa menos pastores. Sí, gracias, hermano, por sus palabras. Sin duda. Les llamo a todos ellos, sí, que sean buenos pastores, que amen la iglesia, que la amen. La iglesia necesita amor, porque yo en mi experiencia como pastor vi a muchos pastores que les gusta mucho regañar a la iglesia. Tenían fama por eso, regañar a la iglesia. Yo creo que la iglesia no necesita que la regañen, más bien la iglesia necesita
que la amen, Amén. que la cuiden. Sí, hermano. Gracias por sus palabras y vamos a pedirle a Dios nos dé esa fuerza y esa pasión que también lo mantuvo usted más de 70 años, o lo mantiene en el ministerio. Mientras viva, hermano, si Así puedo es. servir en algo, estoy tratando de hacerlo. Gracias, hermano, gracias. Gracias a Dios. Hermano Antonio, para finalizar, el año pasado se colocó en el centro administrativo una cápsula del tiempo que contiene parte de la historia que se ha acumulado de la Iglesia de Dios en México. Se va a abrir en el año 2070. Sí. Faltan 50 años, 49 años para ello. No sabemos quiénes van a ser la iglesia del 2070, ni quiénes la van a formar. Pero desde hoy, hermano, ¿algún breve mensaje para nuestros hermanos de ese tiempo, 2070? Uy, pues, mensaje para ellos. Bueno, pues, que se alegren, que estén contentos, que estén felices, porque si no ha llegado Cristo para ese año, ya va a faltar mucho menos. Y qué bonito, qué hermoso será verle venir, recibirle, que ellos lo puedan recibir y que puedan estar para siempre con Él. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Antonio. Hermanos, hemos platicado un momento con nuestro hermano Antonio Juárez, uno de los ministros más longevos de la iglesia. Ha sido un gran gusto platicar con él, conocer su trayectoria, y seguramente hay muchos pastores, hermanos que siguen trabajando arduamente por la obra del Señor. Por eso estamos hasta aquí. Pero esperemos en Dios que sigamos avanzando, creciendo para gloria de Dios y para gozo y bendición de todos nosotros. Muchas gracias hermano Antonio. Gracias a Dios por su vida. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Así Y amada sea. iglesia, pasa a vosotros. Así sea. Pasa a vos todos.